Un dato rápido antes de arrancar con las noticias. En 2025, Aeroméxico fue reconocida por segundo año consecutivo como la aerolínea más puntual del mundo, según el análisis global de Cirium. De casi 200,000 vuelos operados en el año, más del 91% despegaron a tiempo. Un reconocimiento que pone el nombre de México muy en alto y que refleja una operación eficiente todos los días. Porque para Aeroméxico la puntualidad no es promesa, es compromiso. Y sí, ahorita es ahorita. Lo que hay que saber. Expansión Daily. La Unidad de Inteligencia Financiera bloquea cuentas de Rubén Rocha y los otros señalados por Estados Unidos. Chelerías y fiestas clandestinas en Ciudad de México enfrentarán operativos por el Mundial y el Rey Felipe vendrá a México durante la Copa del Mundo. Es martes 19 de mayo, yo soy Alberto Verduzco y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Hola, te saludo con mucho gusto, gracias por acompañarnos y disfrutar un episodio más de Expansión Daily. Suscríbete y comparte este podcast para que más gente esté bien informada. Hoy está conmigo Octavio Torres, reportero de Economía en Expansión. ¿Qué tal, Octavio? Qué gusto tenerte por aquí. Hola, Beto, un gusto estar contigo platicando hoy. Y bueno, también es un gusto saludar a todos nuestros podescuchas y bueno, vamos a la información. Y sí, mucha información muy interesante, Octavio. A ver, entre que el run de que sí, que no, al final las autoridades dan a conocer, en este caso la Unidad de Inteligencia Financiera, que sí bloqueó cuentas de Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa, también Enrique Insunza, el senador también de esa entidad, y los otros señalados por Estados Unidos. Era algo que iba a tener que salir. Acuérdate que además, Octavio, el Poder Judicial, la Corte, aprobó esta facultad para que la UIF pues pudiera congelar las cuentas cuando hubiera sospecha de alguna situación pues que no cuadrara, y en este caso creo que también todas las condiciones estaban para hacer una intervención, y por lo pronto, de manera preventiva, eso sí, la UIF ya confirma que sí congeló las cuentas de estos presuntos involucrados. Así es, Alberto. Como recordarán, bueno, este tipo de acciones son unas acciones preventivas, de tipo preventivo, que tiene que realizar este organismo que es desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Según se informa en un comunicado, este bloqueo se deriva de los señalamientos realizados por las autoridades estadounidenses contra estos funcionarios de Sinaloa. Es decir, este tipo de acciones administrativas ya están pues realmente previstas en la ley y nos llevan también a pensar que los funcionarios involucrados en estas acusaciones pues ya tenían, digamos, que esperar este tipo de acciones de la autoridad, ¿no? Sobre aviso no hay engaño, como bien decías, la Suprema Corte de Justicia ya había facultado para llevar a cabo esto, y es una de las consecuencias de las acusaciones que se realizaron desde Estados Unidos contra estos funcionarios públicos. Ahora, Octavio, yo creo que es bien importante señalar que también por un tema de integridad del sistema financiero nacional se ha tomado esta medida, porque, a ver, no es la primera vez que está una situación de esta magnitud. Y es bien importante que el sistema financiero esté lo más sano, lo más protegido posible. Entonces, ante estas condiciones, ante estos señalamientos que son de una gravedad, de una magnitud mayor, pues sí es necesario proteger la integridad. Ahora, esto también, de acuerdo con la UIF, no es definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna. Son acciones preventivas de carácter administrativo, pero importante, y yo creo que sobre todo, dadas las condiciones, a ver, Octavio, tú lo sabes muy bien, contamos con un sistema financiero sólido, estable, que creo que lo mejor es mantenerlo ahí, y por eso creo que la acción preventiva de la UIF pues habla muy bien de que antes que cualquier cosa también se tiene que proteger su integridad. Así es, se actúa con oportunidad y sobre todo esperando que esto no escale, digamos, a un desorden financiero mayor. Es una especie de blindaje que también tiene desde la parte legal el sistema financiero mexicano, y
como bien lo dices, esto no implica ya un juicio, una sentencia, una presunción incluso de culpabilidad acerca de estos personajes, pero sí, realmente, si no lo tuviéramos, tal vez tendríamos que esperar consecuencias más adversas para el sistema financiero mexicano. Y ahora también en todo este, digamos, merequetengue que ha pues estado rodeado sobre el tema de estos señalamientos contra estos personajes, pues ha involucrado que salgan a hablar la presidenta del país, también la nueva dirigente de Morena, que en este caso Ariadna Montiel, como presidenta de Morena, comentó que en su partido no hay preocupación porque, como sabemos, hay 2 personas que ya se entregaron en Estados Unidos que van a cooperar para pues dar algún tipo de información, sobre todo pues para tratar de evitar que tengan una condena fuerte. Entonces van a cooperar con las autoridades estadounidenses a la información que necesiten, y lo que dice la presidenta de Morena es que no hay preocupación de que estas 2 personas pudieran poner en riesgo el partido, de que haya riesgos de que Estados Unidos designe como organización terrorista a Morena, porque dice Ariadna Montiel que en ese partido tienen el principio de combate a la corrupción, así que no encubrirán a nadie. Así es, recordemos que el fin de semana pasado se entregaron a las autoridades estadounidenses Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, quienes fueron secretarios de Seguridad Pública y de Administración y Finanzas respectivamente en el gobierno del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Y bueno, también señalar que la presidenta Claudia Sheinbaum pues descartó que haya riesgos, ¿no?, de que Estados Unidos, como bien dices, designe como organización terrorista a Morena. Es algo una frase que tal vez va a distinguir a esta crisis que vive incluso entre la opinión pública el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pues la frase que la va a describir es que aquí no se protege a nadie, ¿no? Esa es la constante que han dicho en todas las mañaneras, y parece ser que va a ser así hasta que se demuestre lo contrario. Así es. Lo que sí es que si las acusaciones prosperan o no, Octavio, el congelamiento de cuentas muestra que la presión internacional puede golpear políticamente incluso antes de que exista una sentencia. Pero lo que sí es que hay un costo todavía más relevante que probablemente vamos a ver más adelante, que es el reputacional, y ese suele ser mucho más difícil de resarcir. Y la presión de Estados Unidos no solo está pegando en temas de seguridad, tú que has estado muy metido con temas de la economía, ahora que está muy cercana a lo que va a ser la revisión del TEMEC, hay puesta sobre la mesa un tema muy muy interesante que pues no le habíamos dado cobertura hasta apenas hace unos días. Este es un trabajo de nuestra compañera Dulce Soto, de cómo también en términos o en temas farmacéuticos el TEMEC tendrá mucho que ver, y están puestas sobre la mesa dos temas particularmente: la falsificación de medicamentos y la dependencia de Asia. 2 temas clave que le van a pedir a México que trabaje mucho, pues en vías de que el TEMEC y sobre todo en esta temática de la industria farmacéutica pues prospere, siga teniendo buenos dividendos para los países de este bloque norteamericano. Así es, Beto. Pues la verdad es que el afán de fortalecer el bloque norteamericano también tiene que ver con modificar aquellas cosas que no funcionan. Estados Unidos se da cuenta de que, así como pasa en muchas industrias estratégicas para su seguridad nacional, también en la cuestión de la industria farmacéutica hay una dependencia creciente de países asiáticos, no solo de China, también de India, ¿no? Y también recordemos que la semana pasada el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, enfatizó cómo el gobierno va a hacer todo lo necesario para que el país incremente sus exportaciones de otro tipo, incluyendo justamente las farmacéuticas y de dispositivos médicos. Sin embargo, entre los desafíos más importantes, como bien comenta pues nuestra colega Dulce Soto, es que en México hay un problema de falsificación de medicamentos. De acuerdo con la COFEPRIS, en 2018 se contabilizaron 45 denuncias por este tipo de casos, y en 2025 la cifra saltó a 276.
a Estados Unidos le urge que México atienda esa problemática porque, bueno, además de que representa un riesgo para la salud, claramente, también es cierto que el gobierno de Donald Trump pues considera que las falsificaciones violan directamente las directrices del tratado que tiene comercial con México y con Canadá. Sí, sobre todo también en aspectos que van por ahí de los derechos de propiedad intelectual, pero sobre todo creo, Octavio, es un tema de riesgo para la salud. Así es que me parece lo más loable y me parece un tema que sí tiene que trabajarse, que tiene que buscar la manera de echar para atrás estas cifras que han estado crecientes en términos de la falsificación. Y el otro aspecto que también importa mucho es esto de la dependencia. Fíjate, Octavio, es muy interesante la cifra que nos aporta esta nota. En México se produce 70% de los medicamentos que se consumen, pero se importa la mayoría de las materias primas y pues particularmente se importan de Asia, tú lo decías, China, India, y lo que se busca es que pues podamos nosotros mismos también ser los que produzcamos estas materias primas. México tiene ese potencial de convertirse en un hub farmacéutico y bueno, pues ahí también está como la gran oportunidad que se abre si es que este tema trasciende, si es que este tema avanza y por supuesto pues para la industria farmacéutica mexicana es una gran oportunidad, es una oportunidad de crecer y sobre todo pues considerando la relevancia que tiene con el comercio con Estados Unidos y Canadá, yo creo que hay un potencial de mercado. Así es, Beto, y bueno, también para añadir quizás una cifra más que vale la pena mencionar es que, por ejemplo, en dispositivos médicos, que también es una industria que ha estado creciendo en cuestiones de exportación, sobre todo en el último año. Los dispositivos médicos actualmente son valuados en casi 20,000 millones de dólares todo lo que se envía desde México, en su mayoría hacia Estados Unidos. Y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, piensa que esto se puede triplicar si se trabajan bien en estas acciones, en este tipo de acciones, y se fortalece toda esta infraestructura de la que hablas, pues para aprovechar esta oportunidad comercial que también pues están planteando los cambios que está haciendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por lo menos el potencial existe, Octavio, eso sí, la infraestructura todavía no, la certidumbre que se necesitará también, desde luego, en aspectos legales, jurídicos, comerciales, pues habrá que aprovechar, habrá que poner sobre la mesa esas oportunidades. Esperemos que esta presión de alguna manera nos dé ese impulso que necesita la industria farmacéutica del país, porque creo que hay un potencial pues para muchas cosas, desde la generación de empleos, un hub México, convertirse en un hub farmacéutico y toda la oportunidad de negocio. Creo que es un tema muy interesante. Y ya que andamos hablando de presiones y tensiones internacionales, a ver, creo que es una buena noticia esto que vamos a platicar, Octavio, pero con sus matices, porque con Trump nunca sabemos qué puede pasar. Por lo pronto ya suspendió un ataque contra Irán, porque él dice que hay avances en las negociaciones, pero están listos para atacar en caso de que estas negociaciones se caigan. Así es, bueno, ya el conflicto que inició el 28 de febrero en Medio Oriente permanece actualmente en una tregua, digamos, muy frágil, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque el presidente Donald Trump ya había amenazado, como es su costumbre, con atacar nuevamente a Irán, después de que hubo algunas rencillas, algún estancamiento en las negociaciones, pero fue a petición de los dirigentes del Golfo, de países como Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, que se regresó a la diplomacia, ¿no? El presidente Donald Trump supuestamente ya estaba listo para llevar a cabo este ataque, pero le dio una nueva oportunidad a las negociaciones. Sí, eso sí, como te decía, mantiene lista la opción militar y que el ataque podría retomarse si fracasan las conversaciones.
A ver, pero yo creo que sí, siempre va a ser una buena noticia que de alguna manera esta tregua frágil, como bien la comentas, tenga esos momentos como de negociación, de buscar acuerdos. El que sí de plano no logra estabilizarse porque en medio de esta situación entre que sí, que no mejoran, es el precio del petróleo. Octavio, tú le has estado dando seguimiento. Entre que superan los $100 por barril, a veces llegamos a los 115, 120. Bueno, la verdad es que no dejamos de ver el petróleo caro, y esto, por supuesto, que en términos de los mercados, en términos de la economía en general, no beneficia a nadie, se nos encarece todo. Y esto es porque también el estrecho de Hormuz, una parte importante, una arteria bien importante del comercio petrolero, pues sigue también ahí atorado, no corriendo al flujo que debería. Y pues insisto, mientras estas negociaciones fluctúan entre que sí avanzan o no avanzan, pues el precio del petróleo ahí también se está moviendo de una manera muy volátil. Así es, Beto. La verdad es que los precios del petróleo, por ejemplo, subieron después de esta noticia de Donald Trump de que pensaba reanudar sus ataques hacia Irán. Se incrementaron hasta por arriba de los $110 por barril momentáneamente, y cuando de repente dicen vamos a regresar a las conversaciones, nuevamente pierde pues el impulso del petróleo. Las bolsas también recuperan parte de las pérdidas con las que estaban amaneciendo este lunes. Entonces la verdad es que también la volatilidad en el mercado se ha vuelto muy sensible a este tipo de anuncios, a pesar de que la tregua sigue siendo una de las principales apuestas del mercado a que el conflicto pues no va a continuar del mismo modo que continuó, por ejemplo, el conflicto entre Rusia y Ucrania, que empezó por allá de 2022. Lo que sí es que este tema de la diplomacia, de las negociaciones, nos ha enseñado que en geopolítica a veces negociar no es señal de ceder, sino la forma menos costosa y estable de evitar una crisis mucho más grande. Vamos a estar dando cuenta de pues cómo evoluciona este tema, que definitivamente pues en términos geopolíticos está muy muy tenso, pero también en los mercados y en la economía pues tiene muchas implicaciones. Octavio, aún no comienza el mundial, pero ya se siente, y se siente, sobre todo ya hay algunos negocios que en términos de operativos ya lo están viendo, y estoy hablando de las chelerías y también de estos lugares donde hacen fiestas clandestinas, que van a enfrentar operativos permanentes por el Mundial en la Ciudad de México. Esto pues para proteger a los millones de visitantes que van a estar por aquí en la Ciudad de México. Se estima que llegarán 1.1 millones de turistas a la capital durante el Mundial de Fútbol. Y bueno, pues las autoridades capitalinas ya tienen preparado operativos para estar bien prestos a que todo pues digamos fluya con el mayor orden y la mayor tranquilidad. Era de esperarse. Yo creo que cualquier persona que sepa que va a llegar más de 1 millón de turistas a la Ciudad de México, pues piensa cómo poder explotar esto, sobre todo si están acostumbrados a hacer negocios, pero cuando no están dentro de, digamos, la formalidad, es cuando la autoridad de la Ciudad de México pues empieza a diseñar este tipo de operativos, sobre todo a cargo del Instituto de Verificación Administrativa, que buscará que este tipo de chelerías y fiestas clandestinas, sobre todo, no pongan en riesgo en cuestiones de protección civil a todos los visitantes que van a llegar a la capital. De hecho, Jorge Salvador Esquinca Montaño, director general del INVEA en la Ciudad de México, pues advirtió que este tipo de eventos operan como un mecanismo para evadir estas restricciones y supervisiones impuestas a bares, antros y terrazas que sí están debidamente constituidos, y que así se reforzarán los operativos en distintos puntos de la capital. Sí, nosotros queremos que los visitantes, los turistas que vengan al Mundial o que vengan en México en general, pues siempre tengan una estancia lo más agradable posible, y qué importante y qué bueno que las autoridades pues busquen que sea así, no arriesgarlo, porque este tipo de eventos
pueden realizarse en lugares como baños públicos o bodegas sin ninguna salida de emergencia ni contención de incendios. Entonces, pues, ¿para qué nos arriesgamos? ¿Para qué se arriesga México, el país, a mostrar una imagen pues de poco cuidado, ¿no? Con sus visitantes? Acuérdate, Octavio, que también estamos peleando por ser el quinto país que más visitantes recibe en el mundo. Entonces, pues creo que está bien siempre trabajar en pos de que se la pasen muy bien. Ahora, lo que sí es que la principal atención van a estar en puntos como el centro histórico, en alcaldías como la Cuauhtémoc, como Miguel Hidalgo, también Tlalpan, Coyoacán, Benito Juárez, que es donde suelen haber sobre todo este tipo de chelerías, de fiestas clandestinas. Ahí va a estar el ojo de las autoridades, por supuesto en toda la ciudad, pero principalmente ahí habrá 200 verificadores que van a estar trabajando, digamos, en lo que es la vida nocturna y bueno, pues cuidando sobre todo la integridad de los visitantes. Así es, Beto. Pues van a mandar un equipo, ¿no? Un equipo de 200 verificadores para trabajar precisamente en estas zonas donde los turistas suelen circular más seguido, donde hay más concentración después de algún partido, por ejemplo. Y bueno, atentos a los reportes de fiestas clandestinas, donde suele haber, de hecho, muchas veces sobrecupo, poniendo en peligro la vida de las personas que acuden a este tipo de festejos, ¿no? Y también, bueno, para evitar la apertura de establecimientos irregulares como las conocidas chelerías. Pues 3 semanas faltan para el Mundial, más o menos, para que la gente empiece a vivir esta fiesta del fútbol, y desde ahora empezarán a circular estos supervisores, estos verificadores para evitar todo este tipo de acciones pues indebidas, ¿no? Sí, Octavio, ahora ojalá que estos operativos sean permanentes, que no solamente ocurran durante el Mundial, y yo creo que esto pues le va a beneficiar, digo, no solamente a los visitantes, sino en general a cualquier ciudadano. Pero el Mundial no solo son operativos, también pueden ser una oportunidad para estrechar la mano con las visitas, Octavio. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. Y ya que andamos muy mundialistas, habrá una visita muy especial durante el torneo. Quien ya confirmó que también va a venir, y va a venir a un partido, yo creo que el mejor de la fase de grupos, que es España-Uruguay, es el rey Felipe VI. Vendrá a México durante el Mundial. Este partido se va a celebrar en Guadalajara. Y a ver, Octavio, dime si no crees que es una oportunidad también para limar asperezas después de, híjole, tú te acordarás de ese capítulo tan controversial, polémico, de la carta de que mandó en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador al rey de España para pedir disculpas por el tema de la conquista. Bueno, como sea, sean peras, sean manzanas, va a venir por un partido de fútbol. Así es, y a esa, digamos, polémica que causó en su momento esta carta, habría que agregar también la visita reciente de Ayuso, que causó también más asperezas entre la relación que hay entre México y España, pues por esta, tal vez se podría decir, discusión sin fin entre que si México se merece o no unas disculpas de parte de España por la parte pues de lo que causó la conquista, ¿no? Que bueno, sí es cierto que causó bastantes víctimas, y también es cierto que la corona se ha negado rotundamente a pedir disculpas a México a estas alturas de la historia. Lo que sí es cierto es que esta aceptación de la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para asistir a un partido del Mundial, pues sí es una oportunidad para tal cual estrechar las manos y tal vez incluso comenzar un nuevo diálogo entre los dos países. Sí, aunque no se ha confirmado que vayan a tener un encuentro la presidenta Claudia Sheinbaum con el rey, va a quedar abierta esa posibilidad. Ya lo sabremos una vez que estén más próximas las fechas. Lo cierto es que la relación bilateral no se rompió, Octavio, pero sí hubo un daño que incluso lo pudimos ver en los datos de inversión extranjera, un poco, digamos,
se enfrió la relación comercial sin que se colapsara ni nada, no estoy diciendo eso, pero es una buena oportunidad. Creo que ambos países se necesitan en términos de inversión, en términos de comercio, en términos de tener una buena relación diplomática, y creo que sí es una buena oportunidad. Simplemente para que tengas una idea, Octavio, la inversión extranjera directa española que llegó a México en 2025 ascendió a más de 4.400 millones de dólares. Es una cantidad importante. Después de la de Estados Unidos, la española es la más importante. Entonces creo que sí es una buena oportunidad para estrechar no solamente la mano, sino también los lazos y darle un borrón y cuenta nueva a este episodio que pues ya pasó hace algunos años. Así es, Beto. Sería la tercera visita que hace el rey Felipe VI a México, ya que, bueno, hay que recordar que en 2015 viajó junto con su esposa Leticia para reunirse con el entonces presidente Enrique Peña Nieto, y que en 2018 asistió a la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ya que estamos hablando del Mundial, les vamos a recomendar que terminando de escucharnos aquí en el Daily, se pasen al episodio también de podcast de Cuéntame de Economía. Ahí hablamos de piratería digital, cómo es que el Mundial hace que crezca y de qué forma impacta la economía. También se habló de los peligros que corren las empresas al colarse en la conversación sin ser patrocinadores oficiales. Está muy, muy interesante. En fin, córranle, terminando de escucharnos aquí en el Daily. Octavio, muchísimas gracias y un excelente martes. Gracias, Beto. Excelente martes a todos. Ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansión MX. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.